esos avalúos catastrales están muy, no sé, viejos. No sé cuánto hace que no tienen actualización. Y entonces ahí hay una diferencia muy grande, de 6 a 107 millones, hay 100 millones de diferencia. Y obviamente genera preocupación. La DIAN se está valiendo del autoavalúo ahí. Está reportando con el autoavalúo del que hablábamos hace un rato. Y, y, y a ver, y si uno mira la declaración de renta del año pasado, seguramente lo han venido declarando con el avalúo catastral que es tan bajito. Esa es la situación. El año pasado, ¿cómo lo declararon? Sí, lo declararon de acuerdo al impuesto predial, al avalúo del año pasado, bajito. Es que es un apartamento de nuevo. Y el otro, pues no son relativamente tan viejos, no son esos apartamentos. Pero acuérdate que el predial es un impuesto que uno paga de manera anticipada, es decir, que hasta el año pasado todavía estaba con ese avalúo catastral y sería para la próxima vigencia donde uno tendría que entrar a preocuparse por ese autoavalúo, pero escucho opiniones de los colegas que están ahí. Perdón, lo extraño es de que si se supone que el municipio debería haber pasado lo del año pasado, debería de ser igual a lo que él ha registrado en el impuesto predial. O sea, a mí también me ha llamado la atención de tanta diferencia. Es que estamos hablando de que ese dato lo está sacando la misma persona que nos está emitiendo a nosotros el recibo para pagar el impuesto y es el avalúo que él mismo ha dado. Entonces, ¿por qué ante la DIAN reporta una cosa y ante el contribuyente le ha reportado otra en el mismo periodo fiscal? Pues yo creo que yo le voy a decir a mi clienta que vaya y haga reclamo, mire a ver, o qué hacemos, o ustedes qué opinan o qué me aconsejan. Porque Para es mí la prueba es el recibo catastral, o sea, es que es la prueba y sobre eso he hecho mi contribución. ¿Qué más prueba que esa? Para mí el exógeno no es prueba. y además, pues este es periodo 2020 el que se está declarando. El recibo que usted tiene para ese año habla de esos valores con que venía trabajando. Por eso le digo, ya la problemática, pienso yo, aparecería para la próxima vigencia, Y este recibo tiene fecha del año 2000, octubre 31 del 2020. pero a uno, ¿cuándo le reportan eso? Pues Que tiene la fecha de expedición junio del 20 de junio del 2020 a el 31 de octubre del 2020. y se supone que ellos debieron de haber reportado a la DIAN 2020. Ah, perdón, y a diciembre 31 del 2020. Es un tema difícil. Estoy de acuerdo con usted que se eleve la consulta a la DIAN. Es un tema complicado, Es que las diferencias son muy grandes. muy grandes, y las fechas confunden. Para mí, yo he seguido con el de el recibo predial, porque El para mí esa es catastral. la prueba. Sí, esa es la prueba. Sí, esa es la prueba, y eso es lo que yo haría, pero asustan las diferencias. Sí, Total. Porque es ¿será que la que DIAN se equivocó? ¿Qué pasaría? No, bien, no, 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 no. Es que no se equivoca la DIAN. Es el municipio el que está reportando. sí, son diferencias muy grandes. Entonces seguramente la DIAN va a estar molestando por eso. Pero no se les olvide que eso no genera comparación patrimonial, pues que no pueda demostrarse, puesto que cuando uno hace el cálculo, esa valoración, esa valorización que aparece ahí, pues es un justificante. Pero sí ya de 6 millones a 107, pues uno ya queda muy preocupado. Sí, sí, a mí me preocupa eso. Ahorita, pues precisamente yo estoy haciendo las declaraciones de renta y yo cuando empezó, dijeron ustedes, yo saqué mis informes y estoy mirando aquí tengo los documentos. Sí, yo Yo también para, elevaría a perdón, la consultante la Diana y ella tendría que demostrarme, pues, qué ahora, es conceptualizado a ese respecto y eso, qué hay, qué material.
Porque ahora nos Pues toca ponernos a todos a investigar eso. ahora, doctor Fernando, es que uno mira cuál es mi costo fiscal, o sea, yo debo de llevar la declaración, mi costo fiscal, y la Sí, ley señora, nunca me menciona de que mi costo fiscal va a ser el mayor o el menor con el reporte en exógeno, o sea, nunca me está diciendo la ley eso, me está diciendo de un avalúo catastral. Entonces, yo en eso me he soportado. sí, y el costo fiscal de alguien que no lleva contabilidad, pues en el caso para las propiedades raíces se vale el avalúo catastral. Y para quien la lleva es el valor en libros. Pero como les digo, lo que preocupa son las diferencias gigantescas y de pronto no tener acceso a algún concepto de Diano, algo, aquí somos bastantes, entonces no sé si alguien ya haya elevado esas consultas, conozca algún concepto, sepa de algo que nosotros no sabemos y nos pueda aportar, lo agradecemos. Pero yo también soy de la idea que tomo la declaración de renta del año pasado, miro cuál es el costo fiscal que he venido manejando y me fundamento en ello. ¿Sí? Hay que tocar que analizar y mirar y hablar con la cliente. Afortunadamente, la declaración se vence en septiembre. Así, por eso hay que moverse con esa vaina porque estos días corren rapidísimo. Sí. Buenas noches. Bueno, profe, gracias. Buenas noches, Alexandra. Buenas noches. ¿Cómo está, profe? Buenas noches a Bien. todos. Bueno, con respecto al tema, les quería comentar un casito que me ocurrió con un contribuyente. Resulta que la oficina de catastro lo reportó con un avalúo de un bien raíz por 148 millones. Yo hablé con la persona y me dijo que no tenía ningún bien raíz por ese valor. Llamé directamente a la oficina de catastro, hablé con un funcionario y el funcionario consultó el número de la cédula y me dijo, sí, efectivamente no le figura ningún bien a esa persona por ese valor. De hecho, con esa cédula figuran, son otras tres personas que sí son propietarias de un bien por 148 millones. Hubo un error en la oficina de catastro en el momento de tomar las cédulas y en el momento de hacer el reporte a la DIAN. Entonces, la forma de solucionar eso, me dijo el señor, era que había que mandar una carta, una queja ante la oficina de catastro, informando la situación y que subsanaran el error. A mí Y también me pues ese salió era un mi cliente aporte. así. A mí también me Gracias, salió un colega. cliente así, con un bien raíz que nunca supo que lo tenía. Entonces se va a arrimar a la oficina de catastro a reclamar el bien raíz. Además, hay un tema adicional y es que los autoavalúos son una cuestión técnica, ¿no? Yo no sé qué elementos de juicio tendría una entidad como Catastro para decir que un bien que vale 10 millones ahora vale 100, ¿sí? O de 100 millones pasa a 1000. Si regularmente, pues recuerden cuando hicimos NIF para pymes en 2014, que nos tocó este proceso de hacer los avalúos técnicos para efectos de la actualización, pues, de esos bienes en la convergencia de la contabilidad colombiana a la internacional. Y entonces ahí encontrábamos unas diferencias, pero era el resultado de un trabajo técnico. Yo no sé si estas oficinas de catastro pueden solamente con Google Maps decir que un bien cambió tanto. Ellos tienen unas limitantes porcentuales eso es una norma, es a través de acuerdos, ¿sí? Municipales que se establecen unos porcentajes de incrementos. Entonces, ¿cuál es la base o el sustento legal para decir que se puede pasar un bien de un valor muy pequeño a un valor muy grande simplemente porque Catastro lo dice? ¿Sí? Y así fuera verdad, pues que la persona tiene un bien. En estos casos que ustedes han comentado, no hay la existencia siquiera del bien, pero supongamos que lo hay y que catastralmente ha venido estando valorado o evaluado en 100 millones y ahora dice vale 1000. Pero venga, ¿y cuál es el fundamento o la normatividad, sí, que se maneja con base en los acuerdos municipales? ¿Cuál es el porcentaje?
Hace un año estuvimos un poco alterados todos, un año o dos, no me acuerdo mucho, el COVID hace su daño en temas de ubicación de tiempos, pero de pronto se nos subió de una manera grande el avalúo catastral, ¿sí? Particularmente aquí donde estamos, nosotros vivimos y trabajamos, la casa está distribuida entre empresa y vivienda. Entonces eso se disparó, se duplicó más que duplicarse. Entonces obviamente usted va a hacer el reclamo. Y hecho ese reclamo, la respuesta de la oficina de catastro es que no podíamos basarnos en un porcentaje específico porque hacía 7 años no se hacía la actualización del avalúo catastral. Esa fue la respuesta que obtuvimos. ¿Cómo no pelearon durante todos los otros años que no les subimos? Entonces ahora se está subiendo el acumulado. Pero ¿cuál es el fundamento para decir que se cambia de esa manera cuando uno trae, como acaba de expresar la colega, un costo fiscal, es decir, un valor patrimonial que usted le ha venido declarando a la DIAN para que simplemente una oficina pues le voltee todo su patrimonio y es una situación compleja. Está bien que no le va a dar diferencia por comparación patrimonial, está bien que presuntiva va de salida y ya no está yendo al punto 5 y el otro año no habrá, ojalá la reforma nos devuelva esa presunta. Pero de todas formas, la afectación es que nos están cambiando patrimonialmente y habría que ver cuál es el sustento técnico para decirlo, ¿sí? Profe, Entonces yo creo que sigue siendo el valor que veníamos declarando mientras no se nos demuestre otra cosa. profe, Estoy de profe, acuerdo con usted, profe. profe, Oigan, no me han confirmado, es que me están diciendo, si no le dan si mañana, profe. Dime. Aquí en Manizales sucedió hace por ahí unos 10, 12 años que hicieron la oficina de catastro hizo un avalúo, pero impresionante de casi duplicar el valor de los bienes. Pero se tomó el trabajo, pues digo yo que se tomó el trabajo, sí, porque inspeccionó toda casa por casa o cada bien por cada bien. Y como que dependiendo de las condiciones que tuviera la casa, si tenía retal de mármol, si tenía cerámica, cuántos baños tenía, cuántas alcobas tenía, si tenía closet, pues mejor dicho, la inspeccionaron de pe a pa y miraron las condiciones de los baños, todo, absolutamente todo, lo miraron. Entonces, con base en eso, hicieron un avalúo, casi que duplicaron los avalúos de los predios. Hubo muchas protestas y muchas cosas, incluso reclasificaron unos barrios que estaban en estrato 1, 2, 3, los pasaron unos al 3, otros al 2, y hubo un revolcón y no se pudo hacer absolutamente nada. Solamente aquí en Manizales hay un barrio que es conjunto cerrado y que no han podido, está en un estrato, en una zona donde es estrato 3 y ellos te dicen que por el hecho de ser conjunto cerrado, que ya pertenece a un estrato 4, pues todos los propietarios sí han metido la pelea, pero impresionante, y en este momento se han sostenido en un estrato 3, pero eso es de estar peleando todo el tiempo. Pero los que no, los que vivimos en un barrio que no es conjunto cerrado, es muy difícil la pelea casada con catastro y con el municipio menos, pues. Entonces, no sé cuál es la conclusión a la que podría llegar uno de ese avalúo catastral, es templado. Ana Elsa, ahí hay Profe, varios tengo una pregunta. problemas. Ya te doy la palabra, ahí hay varios problemas. Uno que primero ese personal que hace ese trabajo pues tendría que ser agentes evaluadores y eso es un título. O sea, no es que el funcionario X viene y él dice esa casa vale tanto. Como cuando nos toca hacer la actualización contable
Acuérdense que cuando estábamos bajo 2649, para el artículo 64, el 2649, nos mandaba que contablemente ese proceso lo hiciéramos nosotros mismos cada 3 años, para efectos contables. Y obviamente eso pues con la afectación fiscal que tuviera. Aunque en ese tiempo pues las valorizaciones no las llevábamos a renta, si ustedes se acuerdan. Sí, pero el segundo problema, aparte de que el personal tendrían que ser agentes evaluadores, o sea, personas que saben cuál es la vida de la casa, su condición, la vida útil que le queda, tienen que manejar el tema del metro cuadrado en la zona, el desarrollo comercial, todos los aspectos que tiene para decir que hay una plusvalía, una valoración de ese bien de una manera técnica para elevarlo hasta allá. Digamos que en Manizales está dado porque fueron y que sí, que son agentes y que hicieron. Pero hay otro problema más grave. Mire, a mí hace un año o más, no me acuerdo, repito, el COVID me borró los tiempos. Pero alguien vino aquí y se paró allá en mi antejardín y afortunadamente pues una de mis empleadas salió, ¿qué quiere, señor? No, es que yo vengo y mostré un carnet de catastro y voy a entrar porque voy a revisar toda la edificación para evaluarla y calificarla. Entonces ella me llamó y yo le dije, señor, si a mi casa no entra, es que tengo un carnet, no, su carnet no me interesa. Y es que tengo un teléfono y aquí hundo esta teclita y le contesta a mi jefe, le di su teléfono y es una voz allá. Porque es que ¿quién puede entrar al predio, a la casa, si no tiene una verdadera autorización? Cómo hacen ese tipo de cosas? Entonces la valoración es un tema complejo. Entonces decir que simplemente la oficina de catastro reportó un nuevo valor y que ese bien pasó de un valor muy pequeño a uno muy grande sin saber siquiera si están dadas esas condiciones y uno cambiarlo en su declaración y subirlo al doble, al triple o más, porque simplemente lo reportaron cuando eso efectivamente no tiene un sustento técnico, sino que es simplemente un capricho de un ente del Estado, pues no me parece que debería ser el soporte para decir por eso debe declararse. Pero, usted sabe, uno dice, bueno, la DIAN legisla o no, uno dice que no, pero saca conceptos y los conceptos son interpretativos, comillas, porque no sé qué haya. Por eso le digo ahora, yo me fundamentaría en lo que he venido declarando y en mi costo fiscal, que tiene una lógica y tiene un sentido. Pero habría que mirar y crear la consulta ante Diana a ver si tiene algún tratamiento normativo al respecto con los autoavalúos. Para mí en este momento el fundamento, por todo ese tipo de cosas que le estoy diciendo, es el avalúo catastral que ha venido siendo declarado y que tiene unos manejos de crecimiento porcentuales que obedecen a esas reclasificaciones de estrato y a lo que ellos mismos plantean pues en la parte de hasta dónde tiene alcance ese ente de control. Ya un avalúo técnico que cambie las cosas, pues es un tema diferente. Pues por eso seguramente pasó, ya una colega de Manizales, Ana Elsa, nos acaba de confirmar que allá entraron a las casas y miraron los baños y la cocina y el enchape, el tipo de piso, el tipo de construcción en general. Nosotros acá somos bastante reacios para eso. Yo, por ejemplo, no dejo entrar a nadie aquí por más carne que traiga. Hasta la policía le dice que no, a no ser que traiga una orden pues de ingreso. Pero es muy complicado el tema. Entonces sí nos queda eso de, vamos a elevarlo porque ahí debe haber algún abogado entre el público, esperemos que sí, eh, esté escuchando y dirá, pero Fernando, eso es correcto, no es correcto jurídicamente, pero es este tipo de cosas. ¿Cuál es el fundamento real para que tuviéramos que hacer un cambio patrimonial tan brusco cuando efectivamente no hay un sustento ni técnico y no creo que tenga un respaldo jurídico que alguna entidad pueda pasar por encima de todos los parámetros inflacionarios y económicos del país para elevar eso de esa manera? Entonces, complicado que yo diga, lo voy a mandar de una vez a mi declaración de renta. Por eso he venido sosteniendo que lo ideal es mirar cuál es la manera como lo hemos venido manejando en las declaraciones
y trabajarlo con base en ese avalúo catastral mientras haya una orden legal normativa en contrario, que no la conozco. ¿Sí? ¿Algún abogado en el público? No, profe, tengo una pregunta. ¿No sos abogado, Giovanni? No, señor, tengo una pregunta, Giovanni Rengifo. Sentido contrario. Si mi contribuyente tiene su casa habitación y la ha venido reportando por el avalúo catastral, que son 100 millones de pesos, ¿cierto? Y él va a hacer un negocio o la vende bajo un avalúo técnico serio que contrató y eso le da pues 230 millones de pesos. ¿Solo aplicamos el artículo 73 o ese avalúo catastral o ese avalúo técnico lo puedo yo llevar a la declaración para el efecto pues de la ganancia ocasional? Gracias. A ver, lo más técnico en esos casos sí es lo más favorable incluso, si es el artículo 73 porque es una tabla fundamentalmente y te va a llevar a aquello del año de adquisición y demás y te permite manejar un nivel de costo, ¿sí? Porque si vendes un bien que para ti tiene un costo fiscal X y le ganas, es una ganancia ocasional y eso paga impuesto. Eso paga un impuesto del 10% sobre la diferencia de hecho de lo que se gana. Si tiene más de 2 años pues en tu posesión. Entonces a uno le parece grave, pero por eso está cada año el decreto este del avalúo fiscal, para que uno vaya, el reavalúo fiscal, para que uno vaya subiéndole el valor, va subiendo ese valor y en esos casos de disposición o de enajenación de un bien, pues no haya esa afectación tan grande. Ese es como lo que uno hace ahí. Pero en caso de que su costo fiscal es infinitamente menor, esa diferencia pues tendría que considerarla como una ganancia ocasional que está obteniendo al hacer la venta de ese bien y entonces tendría que pagar impuestos ya por ganancia ocasional. Ok. Profe, yo quiero, perdón, Y perdón, quiero si darle un aporte, perdón. ¿Puedo? Adelante, Floralba. Eh, sí, quiero darle un aporte a la compañera que habló de los 50 millones de pesos, que mire bien y revise bien, porque pues usted sabe que uno, pues, la experiencia es la que habla, ¿no? Entonces a mí me pasó con un cliente que yo le hacía la declaración de renta y la conciliación patrimonial, al hacer la diferencia, yo le pedí los documentos de declaraciones de renta de años anteriores y me daba un mayor muy alto, una diferencia. Entonces, pues yo le dije a mi sobrino que me llevara donde él. Y yo fui a conocer la casa y resulta de que él tenía una casa y tenía un lote como de 1 cuadra. Entonces, menos mal que yo, pues, al hacerle la conciliación patrimonial y hacerle la declaración de rentas, yo le coloqué esa cantidad que le hacía falta en construcción en curso. Y después, entonces ahí fue donde después fue que yo me di cuenta y cuando le llegaron los recibos del predial y todo, que efectivamente él no había, él estaba ocultándome y no había hecho la tramitología ni las escrituras de esos lotes y de la valorización de esos terrenos. Entonces, pues para que no le vaya a pasar eso a la colega, ¿no? Tenemos que investigar y mirar bien. Otro caso que me pasó fue que un jefe, yo le hice la declaración de renta y la DIAN lo requirió, eso hace mucho tiempo, y le dijo que esa declaración había quedado mal hecha porque que él emitió unos dineros que había recibido y entonces él hasta peleó conmigo, se enojó, mejor dicho, eso tuvimos un agarrón, yo le dije que consiguiera otro contador y todo, y él me juraba y me juraba que no tenía y que le hiciera una carta que le certificara porque la DIAN le había pedido una carta certificada por un contador y yo le dije que yo no le iba a hacer su carta, que fuéramos a la DIAN. Fuimos a la DIAN y resulta de que unos hermanos de él, que una herencia le habían depositado a la cuenta de él, la herencia de los hermanos.
Entonces, en esas cosas hay que tener mucho cuidado y hay que mirar porque pues los clientes a uno le pueden meter las manos a la boca. Entonces uno para no dejar, uno tiene que analizar y mirar y auditar externamente. Ahí les doy el aporte de esas dos experiencias que tuve hace varios años. Gracias, Floralba. Ahora volvemos con Giovanni, pero antes, como hacen el comentario de Floralba, mire, reiterar dos cositas. Uno, hacerle caer bien en la cuenta al cliente que el responsable de la declaración es él y que si no nos dice toda la verdad tendrá problemas más adelante. Y la segunda cosa es que no es algo ilegal, no hay ninguna norma que vaya en contra de que usted preste una cuenta. O sea, al señor le consignaron las herencias de todos en la cuenta de él y aparentemente toda la plata le entró a él, pero ya un colega ahora nos explicaba que definitivamente ingreso es aquello que hace crecer el patrimonio. El patrimonio de él no iba a crecer con la herencia de los otros, eso no es de él, ¿sí? Pero, pues esa plata le entró consignada a una cuenta y el banco le va a decir, aquí le entró tanta plata y hay que declararla. Lo que tendrá que hacer es considerar ingreso propio solo el que es de él, su herencia, y las herencias pues tienen una parte exenta, entonces llevarlas a la declaración, quitar la parte exenta solo con lo de él, informando esos otros ingresos. Él no cometió ningún pecado al prestar la cuenta. La verdad es que hay que ser, no sé, muy ingenuo. Quien a estas alturas todavía esté prestando cuentas, pues muy ingenuo porque a veces lo ponen a declarar cuando ni siquiera lo es, o a declarar cosas que no son suyas y hay que entrar a demostrarle a la DIAN que no son suyas. Ese ahí hay forma porque es una herencia, ¿sí? Y si hubo una sucesión liquidada, pues es claro que quedan documentos, si hay un testamento, si hay, todo eso se puede mostrar, pero le toca ponerse en esas por prestar la cuenta. El caso más común y más tonto que hay todos los días en las empresas es que le da a la gente por poner un funcionario, un hombre, una mujer, un muchacho, una muchacha de caja menor, el responsable de caja menor le consignan la plata a él. Y este termina siendo un declarante porque presta la cuenta. Desde luego que podrá demostrar que esa plata no era de él, que eso no es un ingreso, entonces como tal no debe pagar, pero hasta lo hacen declarante. Entonces de lo que sí tenemos que cuidarnos todos es, uno, de que los clientes nos informen todo, porque los problemas siempre van a saltar y después el malo del contador. Y dos, que la gente no preste las cuentas. Eso hay muchas maneras de trabajarlo sin necesidad de que lo pongan a voltear porque le consignan unas platas que no son suyas. Giovanni, creo que tenías otra inquietud. Sí, profe, muchas gracias. Entonces, el valor que yo pongo expuesto al artículo 73 es muy inferior al valor del avalúo técnico serio y toda esa situación. O sea que el avalúo ¿Cuándo técnico cuándo fue adquirido ese bien? ese bien fue adquirido hace como 6 años. Ah, es que es muy nuevo. O sea, Sí, sí, esa tabla entonces, le ayuda mucho a uno entre más lejos está la adquisición. sí, Pero, señor. pero en ese En caso este sí le caso, ayuda mucho. o sea, el avalúo no aplica, por muy serio que sea, no aplica, solamente la tabla, correcto. Ajá. Sí, Listo, de profe, muy acuerdo. amable. Ok. Profe, perdón, una preguntita. Es que tengo un cliente nuevo que me resultó y pues una persona que falleció en el mes de noviembre del año pasado. Todavía no han hecho liquidación, todavía no ha repartido herencia y él le toca declarar renta, él ha venido declarando. En ese caso, ¿quién me firma esa declaración de renta? ¿Quién la firma? El administrador que le nombren a la sucesión ilíquida, Alba. Y si todavía no han hecho esa tramitología, Pues se demoraba mucho. Porque es que cuando se terminó el 2020 ya no había persona natural, había sucesión ilíquida. mm, Porque ya había fallecido. Si hubiera fallecido en enero, declaraba a la persona natural y obviamente también se nombraba a alguien encargado de esa firma.
Pues la sucesión ilíquida ya estaba vigente para el término del periodo, de que la declaración debe dar una sucesión ilíquida y eso se nombra un administrador. ¿Cuándo se le vence, Floralba? ¿Mañana o qué? La declaración de renta, espérame, que se me olvidó todos los papeles allá. Espérele, cuando se le- Lo que pasa es que él pues, le deja a la esposa, ¿no? Él tiene una hija y una esposa. A él se le vence en septiembre. Ah, no, El tienen 22 tiempo, de, tienen tiempo. el 22 de septiembre, es una clienta nueva. Sí, tienen tiempo de organizar el tema, de declarar la sucesión ilíquida, nombrar al administrador, les haces la declaración y ese administrador es el que firma. El Sí, muerto porque ya no puede hacerlo. ahí sería pues los que tienen derecho es la esposa y la hija, ¿no? Pero ese es un tema de sucesión. Sí, Además, siempre habrá que revisar si hay testamento. Sí, de no haberlo, pues entran al tema de abogado, de notaría, para hacer la respectiva escritura hacia los beneficiarios, los herederos. Y cuando ya eso esté, pues queda declarante en cabeza de cada heredero. Como hay un periodo, hay una fracción de periodo que es sucesión ilíquida, estoy hablando desde el 1 de enero de este año hasta donde liquiden. Sí, sí. suponga que liquidan mañana, entonces estos 8 meses, agosto, estos 7 meses de fracción, también tendrán que ser declarados como fracción de año por la sucesión porque estuvo un periodo. Y después queda en cabeza de cada uno de los, si esa herencia los hace declarantes a la mamá y la hija, pues en adelante seguirían declarando ellas. Pero ahora sí tienen que organizar ese tema jurídico para efectos de poder presentar la declaración, Bueno, gracias, profe. porque el Doctor patrimonio Fernando, sigue declarando. doctor Doctor Fernando, Fernando, hay un colega que me está haciendo la pregunta relacionada con la pregunta anterior de la colega, pero él dice que está muy reciente la persona que falleció y que la declaración se le vence mañana. Creo que aquí está el colega, si de son pronto 8 quiere días. intervenir. Doctor Fernando, son 8 días. El señor murió de COVID hace 8 días. Y la esposa no es casado y tiene 10 años de unión marital. Y no tiene hijos. Entonces, ¿qué lío ahí? O sea, ¿Cómo declara? se murió ahí en el momento que le tocaba declarar. Sí, sí, hace 8 días y pues la señora está llorando todavía, ¿no? Entonces, tenaz. Mm, Pues La presento normal y después es que se ajuste el... El colega Carlos dice que se le vence mañana, es que me Sí, hacía la consulta, entonces que no hay seguro. tiempo de nombrar administrador ni nada. Ya, mucho. sí, complicado, pero es que no puede firmar él porque ya el certificado de defunción dice que se murió hace 10 días. Sí, y la persona que va a firmar no tiene el- la, la- esa calificación, pues, como administrador, no está nombrado administrador. Yo sé que ese duelo es bravo y que eso es muy duro, pero de todas formas se demoraron en reaccionar. Con No, todo es y que, el dolor, al otro día hay que estar haciendo esas vueltas, pues ya al otro doctor, día hay que dar la vuelta que, del certificado de defunción y del entierro. Así mismo toca con eso, porque ya de aquí a mañana sí, complicado. hey, no sirve. Entonces mejor dejar que entre en extemporaneidad y ya, no meterse uno en el lío. Pues para mañana no hay quien la firme. Ella no es No, administrador, ya no puede firmar por ese patrimonio y no se puede poner el nombre de él ahí porque él ya se murió y él no estaba. sí, ¿Sí? señor, Entonces es un complicado. tema bien complicado eso, pero pues no creo que vayan a alcanzar. No, señor, muchas gracias, doctor. Muy formal. Sería bueno, Carlos, que mañana le Señor, preguntaras a un abogado si hay alguna figura jurídica o a un abogado tributarista, porque uno a sí, veces se le escapan eso, uno se pega como a a la lo que norma. dice ahí, pues, pero de pronto hay alguna figura. Yo a veces he salido de apuros con figuras que uno no maneja y la abogada le dice haga tal cosa, haga una resiliencia. Y, uy, yo no sabía que era eso, tenía idea y pues me sacó de un apuro con una propiedad, con una figura que nosotros los contadores no manejamos.
Entonces, Perdón, de todas formas, se le vale una consultica a un abogado temprano mañana Sí, a ver señor. cómo puede ayudar en ese tema jurídico. yo viví esa experiencia hace como 15 años. ¿Y qué pasó allí? La abogada de la familia que estaba haciendo la tramitología de la liquidación, fuimos y consultamos a la DIAN, pero eso hace como 15 o 20 años, lo que él está comentando ahorita, y aceptaron que firmara la abogada en esa época, pero pues ahorita no sé cómo estarán las cosas. Pero fíjate que es una buena opción, entonces yo lo preguntaría porque ya es un tema pues de un tema jurídico, entonces me parece que sería bueno preguntarle al abogado, venga, y aquí en esta situación jurídica y legalmente, ¿qué se puede hacer? Entonces yo creo que ellos tienen mejor manejo de eso. Por ahí veo a Rosenberg, y Rosenberg a ratos es como abogado, Rosenberg. ¿Y qué haga ese personaje ahí? Rosenberg. Escondió Rosenberg. Hola, profe. No, en esa parte sí no he llegado a tener experiencia, la verdad. No, es mejor decir, ser sincero, en esa parte no, Sí, eso, no podría dar una opinión. Ujú. como se vuelve jurídico el tema, porque un tema de representación es un tema de administración, ahí sí es mejor el abogado, man, porque de pronto te puede salvar la cosa, ¿qué tal que la DIAN autorice? Y es que fue una cosa encima, el hombre se murió cuando iba a declarar, y eso Sí, no le espera a nadie, entonces si hay que elevar la consulta, te recomiendo que le preguntes a un abogado qué se puede hacer ahí. bueno, Sí, yo doctor, viví muchas esa gracias. experiencia hace como 20 años. Gracias a todos. Perdón, la colega que tiene la palabra. ¿Va a comentar? Bueno, Groelia. muchachos, yo espero No, era- que estos espacios así, donde los abrimos, miren que yo solamente hice una introducción, me perdonan que a ratos gagueo un poco, pero yo no sé si todos saben que hace 2 meses estaba del otro lado, entubado en una UCI y por milagro de Dios estoy acá, entonces se me pega. Y de pronto han notado que no tengo ubicación en tiempo y espacio porque eso borra un poco de neuronas, me imagino. Pero estos espacios abiertos pues, han sido muy constructivos porque hay esa forma de poder aportar, de debatir, y eso nos ayuda mucho a todos. Entonces, diríamos, pero más renta ahorita, pues que queríamos que sucediera esto, que se pudieran traer esos casitos y venga, manejemos esto. ¿Y qué hago aquí, colega? ¿Usted qué ha hecho? Ayúdeme, venga, toda esa facilidad, porque mañana ya es presentando, mañana ya tocó, ¿sí? Mañana empieza el calendario tributario y nos fuimos. Ay, sí, ya como que no hay lugar a dudas ni a cosas que no hicimos ya, entonces nos metimos en problemas. Muchas gracias, muchachos. Gracias, profe. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Agradecemos a todas las personas que nos Muchas han gracias, profe. acompañado el día de hoy y en especial al profesor Fernando Pinzón, quien haciendo un gran esfuerzo después de su recuperación, está compartiendo con todos nosotros sus conocimientos de una manera tal que todos podemos participar, enriquecernos con las experiencias de cada uno de nosotros y sabemos que es de gran apoyo, saber que tenemos una comunidad de contadores que estamos aquí para apoyarnos los unos a los otros. Feliz noche. Agradecemos también a la Universidad Autónoma, quien ha generado este espacio, nos permite compartir desde diferentes ciudades, diferentes países y poder estar atentos a este gran compromiso que tenemos con nuestro país de tributar. Lo vamos a hacer de la mejor manera, sabiendo que tenemos unos conocimientos y el apoyo de toda esta comunidad contable. Feliz noche. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, muy profesor amable. Fernando. Antes de desconectarse, No hay con lo como mío. antes de desconectarse, hay un sondeo en estos momentos para que por favor lo diligencien, que es el de la asistencia. Gracias, James. Con gusto. Gracias, Jaime. Y feliz noche para todos. Pero Gracias, diligencia. lo mismo. Y Muchas feliz gracias, semana. Que les bendiciones. bendiga mucho con las declaraciones.
Aló, James, buenas noches. Buenas noches. Profesor Pinzón, es que tengo levantada la mano y quería hacer unos comentarios. Sí, adelante. Todavía estamos aquí en la sesión. Ok, perfecto. Profesor Pinzón, ¿me escucha? Sí, señor. Bueno, perfecto. Quería hacer los siguientes comentarios de acuerdo a algunas inquietudes. El tema de la sucesión ilíquida en cuanto a lo que ha indicado la DIAN, porque precisamente yo hice consultas ante la DIAN. Indudablemente se debe tener un representante y debe agendarse una cita precisamente para que se actualice el RUT de la sucesión ilíquida y también el RUT del representante. Pero lo curioso es que a nivel Colombia, desde hace varios días, entramos a la página tratando de buscar citas y no hay citas para sucesiones ilíquidas. Este es un tema bastante preocupante porque si no, pues en mi concepto las declaraciones de renta entrarían en mora. Estaríamos en extemporaneidad. Una pregunta para el profesor Pinzón es, ¿qué opina cuando dentro de los soportes que se solicitan para elaborar una declaración de renta a causa del fallecimiento de la persona que anteriormente lo hizo el contador, en ningún momento le indicó a su cliente, de pronto le envió un anexo y el cliente tampoco lo tiene? Entonces, ¿cómo se puede armar una declaración en algunos puntos importantes, como por ejemplo, los inmuebles? En el tema de presentar la renta del año 2020, cuando uno empieza, dice la norma que se debe declarar por el mayor del costo fiscal de los inmuebles, en el evento de que nos vamos por el avalúo catastral que sea más alto que el valor de la compra y que a opción del contribuyente se viene declarando con el porcentaje que dicta el gobierno, que es el reajuste fiscal, esa opción. ¿Cómo se puede colocar tener en cuenta para la declaración de renta, profesor Pinzón? Pero el tema es que no hay soporte, Luis Javier. Sí, señor, mire, tengo un caso y de pronto le sirve a muchos compañeros. El contador falleció, la persona natural cumplía con enviarle los documentos, pero la persona natural no tiene absolutamente ningún Excel, no sabe cuál es la composición de su patrimonio líquido. Entonces, es ahí donde empieza uno a mirar, bueno, se presenta la declaración del año 2020, correcto, pero en el caso de los inmuebles que da la opción de reajustarlos fiscalmente, y como no hay ese historial, entonces, ¿cuál es el mejor escenario para poderlo trabajar? Uno podría ser partiendo del avalúo catastral del año 2019 y reajustarlo fiscalmente por el 3.90, que es lo que indicó el decreto, el reajuste fiscal del año 2020. Pero no sé si el profesor tiene otro concepto como para mirar ese tema, porque ¿qué pasa? A la larga, el tema de la ganancia ocasional el día de mañana van a vender y de pronto puede ser muy alta la ganancia ocasional. Y una segunda opción podría ser irnos por el decreto 2763 del 2020 y empezarlo a ajustar desde ese momento. Sí, son dos opciones, pero las dos quedan un poco especulativas, Luis Javier, porque la persona no sabe el historial del valor fiscal, es decir, no sabe cómo lo venía declarando. Sí, y ese sí es un tema delicado, pero me parece muy extraño que el contribuyente no tenga nada, que si bien los contadores preparamos la información, la entregamos. Nosotros la entregamos en medio escrito y magnético al cliente, pero bueno, en este caso no hay. Entonces, como no hay, sí, hay dos opciones que son válidas, pero en todo caso no sabemos qué es lo que pasó. Entonces, usar como la más lógica, que me parece la primera, y en caso de que eso nos arroje una diferencia por comparación patrimonial, ¿sí? Porque ni siquiera sabemos las valoraciones.
Pero me parece que sí hay unos elementos, Luis Javier, y es, por ejemplo, si son propiedades raíces, acudir a Catastro, sí, acudir a Catastro para mirar cuál es ese histórico, porque ellos pueden darte la información, ¿sí? Y acudir a la historia a través de certificado de tradición, que eso tiene pues como para reunir algunos datos y no divagar tanto. Se necesita histórico, porque es que se ve que este contribuyente le confiaba todo al contador, pero todo es todo y entonces él no tiene nada. Entonces Es correcto. habría que acudir a esas instancias donde yo pueda conseguir información anterior para poder. La misma DIAN te da copia de la declaración del año pasado. Sí, O aquí existe la copia de la declaración. Esa copia de la declaración existe. con pero yo le anexos. pregunto, sin anexos, cero anexos. Existe la copia y cero anexos, porque nunca le problema es entregó que el ahora una a la declaración, asistente los soportes. una declaración sin anexos no habla, Luis Javier. Es correcto. Es muy complicado. La verdad es que sí es un caso donde hay como que arriesgarse un poquito. Yo me arriesgaría con la primera opción, Luis Javier. Sí, y a partir del avalúo catastral del año 2019 y reajustarlo únicamente por el 2020 y no más. Sí, claro. Bueno, profesor, y ante las inquietudes que había acerca de lo que está sucediendo, por ejemplo, aquí en Bogotá, tengo que hacer, tanto le sirve a alguien, en la página de la DIAN, bueno, ellos tratan de hacer su mejor trabajo colocando un avalúo. Entonces, en un reporte de la DIAN que logré bajar y lo analicé, dice, Bogotá Distrito Capital, en la primera línea te indica valor autoavalúo predio. En la segunda línea, valor avalúo catastral. Tanto el valor de la primera línea como de la segunda línea es exactamente el mismo. Cambia es el detalle. Ajá. Una línea con valor autoavalúo predio y otra con valor avalúo catastral. Entonces, pienso que está como duplicada la información, pero también es cierto que aquí cuando hay un avalúo catastral, pues la DIAN en este momento, yo creo que ellos están en construcción de toda esta información porque aquí no saben si alguien tiene el 50% o 20%, si es porción conyugal, eso no lo saben. Pero cuando yo cojo y le hago seguimiento a esta línea, efectivamente el valor es el correcto. Entonces mis conclusiones es, la DIAN en este momento no sabe cuánto le corresponde a cada persona en un inmueble de su participación. Y la segunda conclusión que saco es que se está repitiendo la información, cambiando solamente el nombre y el valor es exactamente el mismo. Pero allá, Luis Javier, sí viste que acá Sí, aquí en Bogotá. algo que valía 6 millones subió a 107. Pues claro, Claro, ahí hay eso sí otra. te metió un susto el berraco, pues eso sí. Sí, señor, porque aquí, por ejemplo, en Bogotá dice valor autoavalúo predio, 293 millones. En la línea abajo, valor avalúo catastral, 293 millones. Entonces digo, ahí hay una duplicidad de información en mi concepto, pero escuchando a algunas personas que tenían inquietudes, uno lo que debe hacer es tener todos los soportes, la debida explicación, precisamente para decirle a la DIAN, mire, en un momento dado, ustedes tienen duplicada la información y aquí no son 290 millones. Si son dos cónyuges, 50% cada uno, pues cada uno declara y al sumar las rentas, pues le va a dar los 290 millones. Sí. Ese es mi concepto al Sí, respecto. sí. Sí, eso era lo que preguntaba María Teresa y es lo que decíamos. Pero sí es obvio que la gente se va a asustar cuando el autoavalúo sube tanto con respecto al catastral. Pero a mí lo que me parece es que no hay unos elementos jurídicos, primero porque ellos tienen unos límites para esos incrementos, y no hay unos elementos técnicos, porque ¿qué fue lo que utilizaron para hacer esa valoración? Cuando es el resultado del trabajo de un evaluador, pues es indiscutible. Como para efectos contables a nosotros nos obliga la norma contable que tenemos que utilizar los servicios de un evaluador y él viene y hace todo un trabajo y esa generación de valoración pues la tenemos que ajustar.
pero ahí la DIAN no podría decir voy a tomar este autoavalúo porque es que no tiene un elemento real. No, es que Catastro me informó, pero ¿y Catastro de dónde sacó ese dato? ¿Cómo sabe si efectivamente la casa está mejor o no, si no ha hecho ningún trabajo de tipo técnico? Si yo pinto la fachada, eso me indica que ya pues es para subirle el valor, habría que ver las condiciones. Por lo menos en Manizales nos decían a Elsa, prácticamente hicieron un avalúo técnico, entonces diría que tiene unos elementos, pero eso está autorizado, eso, no sé, por eso nos hizo como falta tener un abogado esta noche aquí que nos hubiera sacado de algunas inquietudes. Bueno, perfecto, muchísimas gracias y un saludo aquí de Bogotá, profesor Pinzón. Luis Javier, muchas gracias, muy buenos aportes. Y a todos, muchas gracias, porque la verdad hemos aprendido cosas y esto de aperturar la posibilidad de que todos puedan aportar nos enseña mucho. Muchas gracias a todos. Uy, fue una Muchas gracias. clase muy Gracias buena. a los Gracias. organizadores. Gracias. Gracias, Feliz buenas noche. noches. Buenas noches. Despejamos muchas dudas. Gracias a Al todos. Buenas compañero, noches. al Nos está compañero agremiando que a todos. Bueno, al chao. compañero que decía que no le resolvieron lo relacionado con las citas, ese caso se presentó también en mi oficina y lo que hicimos fue una PQRS y se la copiamos a la Defensoría del Contribuyente. De esa manera es que ellos ponen acción a las cosas, porque la DIAN solicitaba, sugirió que hicieran citas con el kiosco y no hay citas. Desde julio no hay citas con el kiosco. Y finalmente, con haber enviado la QRS a la Defensoría del Contribuyente, acaban de resolver el inconveniente que había con ese rubro. Le sugiero hacer esa gestión. Magnolia, muchísimas gracias. Precisamente, gracias por el tema, porque la sugerencia que yo hice fue a través del PQRS, pero es que queda como en el ambiente que pues yo soy muy respetuoso de la DIAN, pero yo digo también, si hay una sucesión ilícita, si fallece una persona hace 15 días, si fallece hoy, mañana se le hace la declaración, entonces tengamos un poquito como de, pongámonos en un tema apoyando al contribuyente precisamente, que si sacan citas a nivel nacional, ahorita hace un par de horas hice un sondeo en todo Colombia y no hay ni una sola cita. Entonces, ¿qué pasa? Que si se cumplen los vencimientos, pues van a estar en extemporaneidad y muchas declaraciones de pronto no les da valor a pagar. Entonces, ustedes se podrán imaginar cómo puede ser una sanción. No, sobre el patrimonio, claro, no. Esto es una cosa, uno se siente muy mal, a ver, como si estuvieras denunciando las fallas de la DIAN, pero yo te cuento que después de más de un que no resolvía el inconveniente y dio copia a la Defensoría del Contribuyente y a los 2 días hicieron llamada y resolvieron el inconveniente. Muy lamentable tener que recurrir a esas herramientas, pero toca hacerlo y allí toca además valerse de sobre la normatividad que contempla la parte humana del contribuyente. Son estos casos que no se pueden resolver, ¿no? A ver, yo quiero eso, ¿no? Sí, es correcto lo que tú dices. Sí. Luis Javier, ahí tengo para aportarle algo con respecto a lo que usted dijo. Me sucedió también hace por ahí creo que unos 5 o 6 años con una persona que había acabado de salir de su secuestro. Estamos hablando de un secuestro que estuvo 7 años privado de la libertad y tenía una acumulación de sanciones y extemporaneidades por parte de la DIAN, y él fue hasta allá, lo acompañé, y simplemente el funcionario de la DIAN le dijo al señor que no, que a eso a la DIAN no le interesaba, que la DIAN era como si él le hablara a una pared, que él tenía que cumplir con su obligación de impuestos y ya. Tenaz, complicadísimo. Sí. Muy complicado ese tema, James, y sí, es un tema que nosotros como contadores
si bien es cierto, pienso yo, respetamos muchísimo las instituciones, pero que también las instituciones se pongan en estos casos tan delicados que ante fallecimientos está bien, habiliten el tema de las sucesiones ilíquidas. Aquí en Bogotá ha sido un problema complicado porque yo personalmente llamo a la DIAN y me dice la niña, no, sí, se habilitaron citas, pero no, nosotros estuvimos constantemente y no hay citas a nivel Colombia, únicamente, supuestamente el municipio donde no hay es Leticia, que sea en forma virtual y que no hay tampoco para sucesiones ilíquidas, que en el resto de Colombia sí, pero no sé si las van a habilitar después de vencimientos. Ese tema es bastante complicado. Entonces, lo que dijo la compañera, la idea, mi concepto fue, bueno, mediante un PQRS a la DIAN, señores, ¿qué vamos a hacer acá? Porque sería injusto que una persona fallecida se esté ocasionando una situación de este estilo y que las personas entren a pagar de pronto sanciones sobre patrimonio. Sí me parece bastante complicado ese tema. Sobre patrimonio y sobre ingresos. O sea, cuando no hay impuesto, el siguiente es sobre los ingresos, y si no hay ingresos, entonces sobre el patrimonio. Sí, de acuerdo. Pero no debería ser así. De acuerdo, sí, si está en este tema, habiliten los mecanismos electrónicos para que se agenden las citas, para que se pueda agendar la cita, pero no de esta manera que se está viendo. Y yo le estoy haciendo sondeo a todo Colombia y no hay una sola cita. Bueno, ya en este momento somos 48 todavía que estamos conectados. Todavía hay ánimo para continuar el salón contable. Hay tiempo para unos 4 sondeos más. No mentiras. Que tengan una feliz noche. Ya damos por finalizada esta sesión. Bueno, James, gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias. Excelente la jornada de hoy. Gracias, muy amable. Buenas Y que noches. muchos se descansen. Más ganas de irse. Luego, James. Parecemos circo pobre. Bueno, Sí. Bueno, feliz noche. Gracias a Ya todos. pues, hasta luego. Que estén muy bien. Gracias a gracias todos. Manizales. Arriba Manizales. Feliz descanso. Un abrazo Sí, para todos. señor. Gracias, buenas noches. A los que se queden les hago sondeo. A ver, Muy bien. Listo, ya salieron. Sí. Estuvo muy bueno el conversatorio de hoy. Felicitaciones, Dianita, por encarar la situación. Muchas gracias. Felicitaciones. Ahí vamos. Estuvo enriquecedor, sí. Felicitaciones, Diana. Felicitaciones, profesor. Excelente. Fernando, mil gracias. Que Dios te siga bendiciendo con mucha salud, con mucho bienestar.
con ese entendimiento. Yo creo que más terapia no le podemos dar. Nosotros hemos sido parte de esta gran terapia de recuperación. Gracias, gracias por compartir todos sus conocimientos. Mira, ya le veo un pelito adicional, profe, estamos recuperando la cabellera. No, que va, por eso me estoy dejando barba para disimular. No, profe, vamos muy bien. No, a mí lo que me tiene preocupado es que Ludari me dijo, y a mí no me gustan los calvos. Pero pues usted va a ser el primero que le va a gustar a ella. Déjame, detengo la grabación. Sí, claro. Claro, porque con los